Hola amores, espero que estéis genial. Feliz año a todos, os deseo lo mejor para cada uno de vosotros, lo que más falta os haga, lo que más deseéis, en fin, lo mejor de lo mejor. Hoy te traigo un vídeo largo, creo que es el más largo que he hecho. Porque claro, me he pasado las fiestas grabando cachitos y al final esto es muy largo. O sea que hoy toca ponerse cómodo, ponerse a tejer mientras me escuchas, verme en 3 veces, tomarte un café, lo que mejor te vaya. ¿Sí? Es un 2 en 1 en realidad, porque es un chaleco, te puedes hacer un chaleco normal y corriente. Y también os enseño una nueva técnica que ya la hicimos en ganchillo y os encantó. Y me preguntasteis muchas veces cómo hacer en 2 agujas. Bueno, pues aquí la tenéis para las que os guste. Podéis hacer todo tipo de trabajos, chalecos, chaquetas, delanteros de chaquetas, mantas, bolsos, bufandas, estolas, o sea, lo que se os ocurra. Es un detalle muy recurrente para poner a cualquier prenda y muy bonito, a mí me encanta, con los colores que queráis, darle el aire que queráis, en fin, no hace falta decirlo. Total, que espero que os guste tanto como a mí, porque a mí me ha encantado, a mí estas técnicas así me gustan mucho. Y nada, y vamos a empezar, que ya si me enrollo el vídeo ya ni se sabe. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Pues yo voy a utilizar esta lana, que es una lana bien gordita, y unas agujas del número 10. Pueden ser rectas o circulares, da lo mismo. Entonces, es de Valeria di Roma, pero la tengo desde hace muchos años, entonces no sé si todavía la hacen o no, pero como referencia os digo que son unos ovillos de 100 gramos, 70% acrílico y 30% lana, 75 metros en 100 gramos. Yo creo que es un básico que cualquier marca lo tiene, porque hay estos merinos van de más finos a más gruesos y un poco todas las marcas tienen todos los gruesos. Y si no, la que tengáis, o sea, o si lo queréis grueso, unís 2 cabos de alguna que tengáis por ahí que no sepáis qué hacer, o lo hacéis más fino. Es que esto admite todo, luego ya lo veréis cuando esté hecho. El caso es que pilléis la forma de hacerlo y ya está. Bien, pues he montado 44 puntos. ¿Veis? Yo estoy utilizando las circulares por comodidad, pero que sepáis que esto se puede hacer en recto perfectamente. Y los voy a tejer de la siguiente forma. Voy a tejer 8 puntos al derecho. Los puntos los montáis un poquito flojos, para que no tire luego de abajo. O sea, tampoco muy flojos, pero quiero decir que corran bien en la aguja. Yo he cogido una aguja del 10 para que me quede, al ser tan gruesa, pues que no me quede apelmazado. Entonces, 8 derechos, un revés. 2 derechos, un revés. 20 puntos al derecho. Y ahora me tienen que quedar para un revés, 2 derechos, un revés y 2, 4, 6, 8 derechos. Perfecto. Un revés, 2 derechos, un revés y 8 derechos.
Y ahora esta vuelta del revés y todas las que siguen, vamos a hacer los puntos tal y como se presenta. Donde hay revés, revés y donde hay derecho, derecho. Que derechos, creo que solo habrá 4 en toda la vuelta. Donde hay revés, revés. Pero bueno, no hace falta contar. ¿Veis? Aquí se ve derecho. Yo también porque estoy trabajando con este color que es bastante oscuro, pero con otro color más claro pues en la cámara se vería mejor. Pero bueno, esto yo creo que ya lo sabemos hacer, ¿eh? Ir haciendo los puntos tal y como se presenta. ¿Cómo he llegado hasta aquí? O sea, ¿por qué he puesto 44 puntos? ¿Por qué estoy haciendo estos derechos? Pues sí, tiene un porqué que luego os lo explicaré detalladamente, ¿eh? Pero es que ahora me parecía que sin saber cómo va todo esto, pues era como un poco, vamos, que no entenderíais nada, porque en cambio cuando ya esté un poco hecho, pues entonces sí que os explico todo, la muestra que he hecho, cómo he calculado, cómo se puede hacer, que en realidad se puede hacer de diferentes formas. Cada una podéis hacer vuestro propio diseño y en fin. Solo quería enseñaros el empiece porque ahora yo lo que tengo que hacer es tejer, tejer, tejer y luego ya vemos cómo vamos siguiendo. Pues así tal y como se presentan los puntos voy a seguir hasta que tenga el largo, o sea, hasta la sisa, ¿eh? Que todavía no sé cuánto, pero bueno, hasta la sisa hay que seguir así, ¿eh? Si son 35 centímetros, si son 50, según como queráis esto de largo. ¿Veis? Bueno, pues no se ve nada, pero en fin, que es lo que voy a hacer, seguir con esta disposición hasta el largo que quieras, desde la cadera, la cintura, desde donde quieras, o sea, esto sería el bajo de la espalda hasta la sisa, ¿sí? Y os veo. Bien, pues yo ya he llegado a la sisa, ha sido un ratito, he hecho 34 centímetros, como veis por aquí por el derecho, pues solamente tenemos esto, un revés, dos derechos y un revés a cada lado. Entonces, aquí lo único que voy a hacer, el largo por supuesto el que cada uno quiera, ¿eh? Yo no lo quiero muy largo y además esto luego pues siempre cede un poco. Y voy a hacer la sisa un poquito sí más alta porque pues al ser chaleco, para que no me estorbe mucho así debajo del brazo. Aquí lo que voy a hacer es cerrar 3 puntos a cada lado. 1, 2 y 3. Y me voy al otro lado, sigo con el mismo dibujo, con la misma secuencia. Y ahora voy a cerrar 3 puntos en este lado. Bien. Y a partir de ahora voy a hacer 2 puntos bobos a cada lado.
o sea que aquí estos serían 2 derechos por el lado del revés, y cuando llegue al final pues haré también 2 derechos y así subiré los 2 puntos de cada lado en bobo, que serán las sisas. ¿Veis? Cuando me quedan 2 puntos pues los tejo al derecho, y así de esta forma lo que consigo es que estos 2 puntos me queden a punto bobo. Y así de la misma forma, tejiendo los 2 últimos puntos de cada lado siempre al revés, siempre al derecho, voy a seguir igual todo lo que quiera el largo de sisa, que en mi caso yo creo que voy a hacer 23 o 24 centímetros para que la sisa sea holgadita. Así que voy a seguir hasta que me queden 4 vueltas para llegar al final. Y os veo. Mirad, me he puesto a tejer y he tejido un poco más de la cuenta, pero bueno, os explico. Lo de llegar a 2 centímetros antes del final del chaleco, o sea, de todo el largo total que queráis, es para hacer estas 4 vueltas de punto bobo en los 14 puntos centrales, que será el escote, lo que yo he destinado para el escote, que tampoco lo quiero súper ancho, porque esto luego cede y tal. Bueno, pues para hacerle un rematillo aquí al escote. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cerrar estos 14 puntos, que son los del escote, y continuar trabajando con el delantero izquierdo. ¿Y qué haré? Pues lo que haré será lo mismo. Aquí seguiré haciendo lo mismo, en el borde también. Aquí dejaré 2 puntos bobos para que me bajen por el escote, igual que en las sisas. Y tendré que ir aumentando estos puntos que he cerrado. Como he cerrado 14, voy a tener que aumentar 7 a cada lado del escote, para que me dé luego el ancho total. Entonces, ¿qué pasa? Si lo aumentaba cada 2 vueltas un punto, mi escote sería muy pequeño, porque mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería un escote así, que me parece muy pequeño. O sea, sería así. Pero es una opción. Si lo hacía cada 4, me quedaría muy largo. Tendría un escote súper larguísimo y no me cerraría nada. Entonces he decidido que voy a aumentar cada 2 vueltas y cada 4. Cada 2 y cada 4. Y así lo reparto mejor, porque como esta lana es tan gorda hay que repartirlo. Tenéis un mini curso de escotes en pico que os dejaré enlazado por aquí y también en la descripción del vídeo. Bien, pues entonces vamos. Voy a seguir trabajando hasta los 14 puntos estos que he dejado en el escote. Entonces, aquí este es el primero que tengo que cerrar. Por lo tanto, tejo 2 puntos. Esto flojito. Si no podéis flojito, pues tenéis que poner unas agujas todavía más grandes. Pero flojito, a ver. Pues dándole toda la lana que necesita.
¿Veis? Así quedará cerrado el escote. Ahora voy a trabajar este lado. Podéis poner dos hilos y trabajar los dos lados a la vez, pero yo voy a trabajar este lado. Bueno, este todavía le correspondería cerrado. Ahora sí, el primero que sea el del derecho. Entonces estos dos, ahora no, ahora los trabajo al derecho normal, van a ir siempre al derecho. Con estos vamos a seguir lo mismo que veníamos haciendo. Bueno, pues los dos últimos ya eran bobos, por lo tanto cuando regreso también al derecho. Voy a hacer dos derechos, tal y como se presentan. Y estos dos del escote también al derecho. ¿Sí? Vale. Y ahora voy a hacer ya el primer aumento. El aumento lo voy a hacer después de los dos puntos estos que subo a bobo. Y lo voy a hacer, no sé, voy a probar con una hebra hacia atrás a ver si me gusta. O sea, así, de fácil. Así. A ver qué tal queda. Y sigo trabajando. ¿Veis? Este es el aumento, que lo trabajo al revés, y los dos derechos del borde. Bien. Aquí está el aumento. Voy a poner un marcador porque ahora, hasta que no tenga 4 vueltas, no voy a volver a hacer el aumento. Pero lo voy a hacer de la misma forma. O sea que voy a hacer 4 vueltas, un aumento, 2 vueltas, un aumento, hasta que tenga los 7 marcadores de los 7 puntos, que son la mitad del escote de atrás. Por lo demás voy a seguir recto, recto, recto hasta tener el mismo largo que aquí. O sea, tengo que hacer así y esto es el hombro. Y tengo que continuar hasta que tenga el mismo largo que la espalda. Pero nada, una vez tenga los 7 aumentos, voy a seguir manteniendo este borde de punto bobo, pero ya voy a trabajar recto. Bueno, he quitado el fondo para ver si se ve mejor y creo que sí. Mirad, ya he hecho los aumentos, ¿veis? Este lo he hecho al cabo de 2 vueltas, 4, 2, 4, 2, 4, y el del final también lo he hecho a 4, porque he pensado que estaba bien alargarlo un poquito más. Y ahora ya voy recto, ahora ya voy a tejer así hasta el final, hasta el largo mismo que tengo en la espalda. Como lo estoy haciendo por primera vez aquí con vosotras, o sea que no he hecho ninguno todavía, pues por eso voy rectificando si veo algo sobre la marcha. Así es que voy a continuar este delantero. Por supuesto, cuando llegue a la sisa, que ya debo estar casi, que es donde he cerrado los puntos del hombro, pues tengo que tirar hacia abajo y se ve muy bien porque como tengo estas carreritas de punto bobo, pues lo voy enfrentando con las de atrás y yo creo que casi estoy. ¿Veis? Pues mira, justo.
justo. Pues nada, ahora lo que haré será, como antes he cerrado 3 puntos, pues en el mismo lado lo que haré es, en este no, que es el escote, es poner 3 puntos así en la aguja y dejar de hacer el punto bobo este de la sisa, o sea, ya trabajaré liso como en la espalda. O sea, haré al contrario, aumentaré estos 3 puntos y trabajaré el borde liso porque es el que va cosido. Bien, pues yo ya he hecho todo el largo. ¿Veis? Aquí está la sisa y el mismo largo que la espalda. Y ahora voy a cerrar, ¿eh? Esto sería el bajo, porque acordaros que el delantero lo he trabajado de arriba abajo. Entonces, para cerrar esto, lo que voy a hacer pues es un cierre normal. En principio voy a ir cerrando estos puntos sin apretar. Muy bien. Y el revés lo voy a dejar en un marcador, en un imperdible, en un hilo. Lo voy a dejar aquí en espera. Y ahora aquí bueno, cierro este que no lo había cerrado. Y ahora aquí voy a hacer como 3 puntos de cadeneta. 2. Sí, yo creo que con 3. Luego si es mucho o es poco, voy a hacer 4. Vale. Y ahora voy a seguir cerrando. Aquí tengo uno. Dos. Y este otro revés lo mismo. La dejo aquí. Y voy a hacer otra vez 4 cadenetas. Y sigo cerrando. Así. Ya puedo cortar el hilo. Y así es como queda. ¿De acuerdo? Con estas dos asitas. Y ahora voy a empezar con el otro delantero, que al final he puesto los puntos aquí en espera para que me resultara más cómodo. Entonces voy a coger estos puntos, los voy a poner en la aguja y aquí voy a tener que añadir hilo. Y ya está. Y como venía por el derecho, he hecho así, he cerrado el cuello, pues ahora me toca revés. Y aquí voy a enganchar el hilo y a trabajar exactamente igual que el otro lado. Lo único que pasará es que aquí tengo los 2 puntos del escote,
pues en este lado serán. Mira, ya podría hacer estos dos al derecho y ya me marco lo que es el punto bobo. Aquí dos derechos, todo como se presentan. Y los dos puntos bobos del extremo este, que son los de la sisa, pues también al derecho. Igual que hemos hecho en el otro lado. El aumento también va a ser igual porque como lo hacemos con una hebra, pues no tiene ni derecha ni izquierda. Pero si vosotros queréis hacer aumentos a la izquierda o a la derecha, yo lo estoy haciendo lo más sencillo posible para que sea apto para cuanto más público mejor. Pero las que sabéis más, pues queréis hacer otro tipo de aumento o lo que sea, ningún problema. Pues si estos son los dos puntos del orillo del escote, pues aquí hacia el aumento. Pues pongo un marcador, porque ahora del mismo modo voy a hacer cada 4 vueltas y cada 2 vueltas, o sea, ¿qué quiere decir? Que ahora en la próxima vuelta del derecho no voy a aumentar, en la otra sí, ya serán 4, y en la otra también porque serán 2, o sea que será esto. Este es el primer aumento, luego esta separación que simplemente son 4 vueltas, bueno, que de hecho ya viene desde aquí, luego 2, luego 4, y como aquí sobre la marcha he decidido que estos 3 ya espaciaban en 4 vueltas, pues lo voy a hacer exactamente igual para que me quede igual. Cuando llegue a la sisa voy a aumentar estos 3 puntos y dejar de hacer el borde de sisa, porque ya no estaremos en la sisa, sino que estaremos en el lateral del chaleco. ¿De acuerdo? Pues así voy a seguir hasta que termine. Voy a cerrar igual, de la misma forma, dejando estos dos puntos al revés en un marcador o en un imperdible o en algo, o sea, en espera, en una palabra. Y hacer 4 cadenetas aquí. ¿Sí? Pues nada, voy a seguir un ratito más porque esto son ratitos, porque esto va súper rápido. En 2 tardes lo tenemos hecho perfectamente. Pues ya he terminado. He cerrado el segundo delantero de la misma forma. Y bueno, ahora aquí se ve como un gurruño, pero es que todavía no lo puedo bloquear hasta que no lo tenga terminado. Hasta aquí deciros que he utilizado 350 gramos. Ahora veréis, de lo que se trata es, cogemos el delantero y esto que veis ya se me ha deshecho un poco, pero no importa. Y vamos a dejar ir este punto, el que no habíamos cerrado y le habíamos hecho las cadenas para darle esta anchura. Y ahora lo vamos a deshacer. ¿Veis? Tenéis que tener mucho cuidado en no partir la lana, porque si no este punto no correría. Cuando tejáis sobre todo este revés, pues tener mucho cuidado de que la lana, a ver, se os puede enganchar un poco por el pelito, pero que no se parta la hebra, porque si no sería imposible de tirar. Bueno, todo tiene arreglo en esta vida, pero sería complicado. Vamos soltando y vamos a llegar hasta por donde hemos empezado la labor. Ahora me arrepiento de haberlo hecho tan oscuro porque no veis. Bueno, sí que veis, pero no sé. Hubierais visto mejor en clarito.
Tiramos hasta aquí, hasta el final. Bien. ¿Veis? Vale. Entonces ahora esto lo vamos a tener que rellenar. Yo primero había hecho la muestra pasándole un hilo matizado, ya un hilo jaspeado, que luego os la enseñaré cuando os explique cómo he hecho los cálculos. Pero he pensado que me va a gustar más igual con colorines. O sea que voy a coger lanas que tengo muchos restos. ¿Veis? Aquí por ejemplo podemos ir sacando los colores diferentes. Si tenemos una madeja así que hace algunos metros de cada, ya sabemos que combinan entre sí porque ya viene combinada y seguro que no fracasamos. Y tengo, bueno, pues muchas lanas, normal. Entonces, si las pusiera más gruesas, pues con menos hebras tendría bastante. Pero ¿qué pasa? Que no tengo de lana gruesa de esta tantos colores. Y entonces las voy a poner así como más finas y las voy a ir pasando de dos en dos. Esto es la técnica de zurcido, vamos a hacer aquí, que es igual que la que ya hicimos en ganchillo, que os gustó muchísimo, que os pondré por aquí. Entonces yo he cortado primero, o sea, hay que medir desde aquí hasta el otro extremo, todo el punto que hemos tirado, lo que mide desde el delantero hasta el final de la espalda, y cortar hebras de los colores que nos gusten. A mí me gustan estos porque me va a gustar como un poco más étnico, no lo quiero tan sosillo, pero podéis pasar todas del mismo, porque ya con el gris, yo que sé, por ejemplo un crudo y un gris, en fin, todo lo fino, extravagante, como queráis, fluorescente, lo que queráis, permite todo. Entonces lo que sí que voy a hacer es pasarlas de dos en dos. He cortado pocas porque hasta que no esté bien segura de que en la medida que he cortado, que creo que ha sido 1,60 m, me va a ir bien, pues no voy a cortar más. Y entonces con esta gran aguja voy a ir pasando. Voy a empezar por el delantero que tiene las cadenetas, estas de aquí, y voy a pasar primero por dentro de una cadeneta y así pues ya me queda esto más sujeto. Voy a dejar más o menos, porque luego a gusto, si quieres flecos o no quieres flecos o tal y cual, y entonces pues nada, ya sabemos, este por debajo, por arriba, por debajo, por arriba, por debajo, y así vamos a ir pasando toda esta hebra. Nos fijamos bien porque así no tendremos que deshacer, pero bueno, esto es divertido, a mí me gusta porque estos trabajos así sorpresa, este por encima, estos trabajos sorpresa, impredecibles, que igual cuando tenga los hilos pasados me puede gustar mucho o me puede gustar muy poco, pero me gustan porque a veces, la mayoría de las veces, sale bien y entonces pues es una sorpresa agradable. Podría pasar 3 hebras, podría pasar una hebra súper gorda, podría pasar lana de esta que hace texturas, que ya lo hicimos con el chal que os digo que os gustó tanto, pues pasé una lana que ya tenía unas texturas con colores, en fin. ¿Qué veis? Yo espero haberla pasado bien, si no luego ya cuando pase la segunda me daré cuenta. Esto es el delantero. Igual mis hebras las he cortado un poco cortas, pero para eso he cortado pocas, porque a veces el punto, además esto hay que hacer sin bloquear el jersey ni nada, porque luego hay que bloquearlo todo cuando ya esté todo. Entonces ya sabéis que el punto tiene un poco de vida propia y más vale
pues eso, dejarlas largas y así pues si sobra pues luego ya las otras las cortáis un poco más tal, pero no desaprovechamos lana. La primera es la que os tenéis que fijar más porque luego las otras ya si está mal se nota enseguida porque ya la tienes que combinar con la primera. Bueno, pues parece que si me llegan, pues ahora yo le pondría, no sé, un moradito. Esto al principio mejor hacerlo así en plano en la mesa. Luego ya, cuando sepáis que el largo está bien y todo, pues ya lo podéis hacer sentadas en donde tejáis normalmente. Bueno, pues esta ahora va al contrario. Voy a acercar un poco más esto. ¿Veis? Esto sí. Si esta pasó por debajo, esta tiene que pasar por encima. Por encima. Fijaos porque esto no es como el ganchillo que ya las cuadrículas quedan muy señaladas, sino que hay que procurar que los hilos queden rectos. Entonces esta va por encima, por debajo, así. Vale. Y así. Aquí va por debajo, pues por encima. Luego, cuanto más colores hay, más tiras hay, pues más bien se va poniendo, hasta que quede bien rellenito y quede como un tejido. Bueno, pues así yo creo que está claro. Yo voy a seguir y cuando vaya a pasar la última, ya os veo para que veáis cómo tiene que quedar de ajustadito. De hecho, cada vez que pasas una, pues te ajusta la siguiente. Tampoco tiene mucho trabajo. Bueno, pues así lo voy a ir haciendo. ¿Veis? Es como un punto de zurcido, es una trama, es como un punto de telar, es como, bueno, como formar un tejido nuevo. ¿Sí? Pues voy a seguir. Yo ya estoy con la última tira. Y como veis, en cada punto revés he hecho lo mismo. He ido adelantando trabajo y lo mismo que he hecho cuando he tirado el primer punto del revés, pues he hecho con los otros tres que habían. Entonces, al final he hecho 3 cabos, la lana de 3 cabos. Si hubiera sido más fina, pues hubiera hecho 4. Y si hubiera sido más gorda, pues 2. Eso también se ve un poco sobre la marcha. Y entonces he empezado, por ejemplo, por aquí. He hecho todas estas. ¿Cuántas llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me he guardado esta otra blanca para hacerla aquí. Porque por mucho que vayas empujando, pues que no nos quede aquí abierto. Entonces esta es la última que la hago por este lado porque así tiro de los dos lados. Eso ya iréis viendo y cada una como mejor le quede. Esto cada vez es más fácil porque ya el mismo tejido te lo marca. A mí la verdad es que me ha resultado muy entretenido de hacer. Y a mí es que estas cositas así, estos experimentos me encantan. No sé cómo va a quedar al final, espero que muy bien. Si os he puesto fotos ya lo habréis visto. Pero el proceso pues me ha parecido diferente y divertido. Con esto podéis hacer bufandas, podéis hacer todas las combinaciones, estolas,
lo que queráis, a lo que queráis le podéis dejar un punto que luego tiréis o dos, porque yo por ejemplo aquí, si os acordáis, había un revés, dos derechos y un revés, pero hubiera podido dejar dos revés, tirarlos los dos. A ver, muchos ya no, porque yo creo que quedaría demasiado, pero incluso aquí solo hubiera podido dejar un derecho, hubiera podido dejar dos y ya está, y trabar los dos así, trabajarlos así, en fin, permite toda clase de variaciones para probar y tal. Pero veis, por ejemplo, aquí una bufanda, pues si fuera una bufanda le dejaría los flecos, bueno, y si fuera un chaleco que lo quisiera con flecos también, pero en este caso yo lo que voy a hacer es, ¿veis? Aquí voy a doblar, que esto queda a la mar de mono, así pulidito, ¿veis? Así. ¿Eh? Y con un hilo de coser, no va a ser de lana para que no me haga cordos, voy a ir haciendo aquí como un punto escondido, procurando pillar todos los hilos. Y de hecho el bajo me va a quedar así, que lo veo muy mono. Los dos igual. Y ya está. Yo he hecho el dibujo encarado. ¿Veis? Me va a quedar una cosa así, como si fuera tela, que ya me parece muy chulo. He hecho el blanco a los dos lados, como hubiera podido hacer negro, porque me parecía que marcaban más el dibujo. Entonces, como veis, bueno, esto es la espalda, da igual. A ver, que me entre en la cámara. ¿Veis? Este empieza con el rojo aquí. Y este tiene el rojo aquí. Pero esto es totalmente, mira, como si queríais hacerlos de diferentes colores. En fin, que aquí no hay norma ninguna, ¿eh? Es un trabajo sin normas. Vale, entonces ahora ¿qué me toca hacer? Ahora me toca coser los lados con una costura pues lo más curiosa posible, con el mismo hilo que he trabajado el chaleco, pero lo voy a afinar, quiere decir que voy a sacar dos cabos para que esto, si coso con esto, es un mazacote. O sea que con uno no, porque a veces se rompe. Con uno o dos cabos voy a coser los laterales del chaleco. Voy a coser uno, por ejemplo, la espalda. Solo la espalda, porque lo voy a bloquear. Le hace muchísima falta un bloqueo, porque veis, aquí todo se queda enroscado. Y esto necesita agua, pero vamos, para que esto se quede plano, bueno, en fin. Y es con el agua que cada fibra coge su sitio y queda bien. Lo podéis también hacer con vapor, ¿eh? Pero yo lo voy a dejar 20 o 25 minutos en agua. Luego lo voy a secar con una toalla y lo voy a escurrir bien, lo voy a secar un poco con una toalla y se va a acabar de secar en plano. Y aquí posiblemente pues le tenga que poner unas agujas de bloqueo. Si no tenéis agujas de bloqueo, pues agujas normales, un poquito sujeto, ¿eh? No es que lo vaya a dar ni nada, porque no le hace falta, pero sí que voy a intentar que esto se mantenga lo más plano y bonito posible. Y cuando ya haya dado todo de sí, entonces le coseré la otra punta de los hilos, ¿eh? Porque entonces ya tendrá todo el hilo que necesita y todo. ¿Veis? Aquí las sisas, pues también le hace falta un poquito de plano, porque al ser la lana tan gruesa, pues se revela, ¿eh? Y nada, y ya os enseño. Aquí, si queréis ponerle botones, no hay ningún problema. Podéis hacer en vez de 2 puntos 3. Y luego con nada, esto no hace falta ni hacer ojal. O sea que si a última hora dices, bueno, pues le voy a poner unos botones, pues le pongo, rápidamente, no pasa nada. O sea, de esto podéis hacer la versión que queráis, exactamente la que queráis, con sisas más pronunciadas, más caídas, sin hacer el menguado de las sisas, o sea, todo recto, lo que queráis. Y ahora os voy a enseñar cómo he calculado yo los puntos, que es lo que antes os he dicho. Mirad, yo he hecho esta muestra,
que está hecha un lío porque no he cortado el hilo de las madejas que probé, porque, para no desperdiciarlo. Entonces lo que hice fue hacer esta muestra y soltar 2 puntos, que era en principio la idea que yo tenía. Lo que pasa es que luego pensé, bueno, pues sueltas uno y haces como una canalera en medio, no sé, bueno, yo qué sé, cosas que se me ocurren por el camino. Total, entonces ¿qué hice? Pues lo que hice fue pasar esta lana gruesa, como os he dicho que al principio quería pasar, que tampoco queda mal, pero encuentro que no queda, aparte de que está mal pasada por algún sitio, pero que no queda tan definido como con colorines, que también os he dicho que en vez de colorines lo queréis blanco y negro, pues súper extremado y precioso, lo queréis, en fin, como lo queráis. Bueno, entonces lo que me interesaba de aquí es saber cuánto daba de sí estos 2 puntos que yo iba a hacer el punto este de zurcido. Entonces tiré 2 puntos, aquí solo hay 2 puntos y esto resulta que mide 10 centímetros. Entonces, ¿qué hice? Pues como cada punto a mí me mide 1 centímetro, pues de los centímetros que necesitaba le resté 4 y 4, o sea 8 centímetros. ¿Por qué? Porque aquí hay 10, pero también son 2 puntos, tenemos que pensar que 2 puntos me hubieran ocupado 2 centímetros y una vez trabajados me ocupan 10. La diferencia son 8, son los 8 centímetros de más que tengo que pensar que me dará el tejido, o sea que si quiero vamos a decir 50, pues yo voy a hacer 42. En este caso, como es justo, si quiero 50 centímetros hubiera puesto 50 puntos y de esta forma 42, porque 8 centímetros más ya me lo va a dar esto. Y no hay ninguna otra ciencia para calcular esto, más o menos es así. Depende de la lana que uses, que lógicamente un poco más fina pues también será muy mono. Esto ya la versión de cada uno, precioso con cualquier cosa y tal. Luego también tuve en cuenta a la hora de repartir los dibujos que iba a hacer, pues hay que tener en cuenta que aquí hay un cuello, aquí hay un cuello que tú tienes que saber los puntos que vas a cerrar para saber que el dibujo no te puede venir aquí, porque por ejemplo empiezas por la espalda y entonces claro, cuando empiezas abajo, aquí tú tienes que saber lo que te va a ocupar el escote para darle al menos un par de puntos. Y también tienes que saber si vas a cerrar sisa o no, para que tampoco este dibujo luego se te vaya fuera del jersey, o sea que esto sí que lo tuve en cuenta. Tuve en cuenta que aquí cerraría 3, que si quieres puedes no cerrar ninguno, te quedará la manga más caída, pero a mí al ser tan grueso pues prefería que aquí tuviera un poco menos de tela. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, porque a veces empezamos aquí y lo planteamos aquí, ¿no? Uy, sí, mira, sí me gusta, tal y cual. Sí, pero ten en cuenta los puntos que tendrás de cuello y también ten en cuenta los puntos de la sisa. Ya está, no tengas en cuenta nada más. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que esta técnica la utilicéis, porque la verdad es que es muy versátil. Así en más grueso, porque yo he hecho un chaleco, pero si, mira, podía haber hecho un bolso. ¿Ves? Acabo de tener una idea. Podía haber hecho un bolso precioso, todo así o así. Ya te digo, una bufanda, una estola. Ahora si puedo, cuando lo tenga bloqueado, también os lo enseñaré para que veáis cómo ha cambiado el tejido. Esto ya es bonito que quede como tela. De hecho, en este caso estamos creando una tela, como si la hiciéramos en telar, y me parece muy bonito de hacer, muy bonito de crear, porque no sé, tienes que jugar con los colores, todos quedan bonitos al final y puedes hacer, pues no sé, dejar volar tu imaginación. ¿De acuerdo? Pues nada, voy a ver si lo bloqueo y todo y me da tiempo para subir el vídeo y os lo enseño o no, no lo sé.
Ya lo habréis visto en las fotos y ya veréis más o menos pues que esto ha quedado muy bien. ¿De acuerdo? Pues nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.